Bueno, la clase pasada, estábamos hablando acerca del pH y estas condiciones que favorecen la, pues prácticamente la vida como tal, ¿sí? Generalmente, cuando hablamos del concepto de la vida, tenemos que considerar varias cuestiones. Y entre las cuestiones que están es las características de los seres vivos, ¿sí? Hablamos que existen muchas biomoléculas que dan origen a los seres vivos. Entre ellas, la primera que acabamos de describir es el agua, ¿sí? El agua, pues se considera la molécula primordial o la molécula de la vida, porque nos va a permitir, pues, el desarrollo de funciones especializadas en los seres vivos. Ya vimos que gracias a la molécula del agua, pues prácticamente los seres vivos tienen conductibilidad en los músculos, tienen de eliminación de desechos, tienen también equilibrio del pH y todas estas cuestiones. Es importante entender que entonces un ser vivo, ya como tal, va a tener funciones fisiológicas, ¿sí? Y estas funciones fisiológicas van a ser dependientes de las biomoléculas. ¿Qué funciones fisiológicas tiene pues como tal, un individuo? Las que aparecen ahí en pantalla, ¿sí? Que es el metabolismo, ¿sí? La homeostasis, la reproducción, el crecimiento, la organización, la irritabilidad, la reproducción, la adaptación y la estructura. Cuando nosotros iniciamos el curso, no sé si recuerden por ahí, yo les expliqué cuál era el fundamento de estudiar a los seres vivos y qué era lo que la biología estudiaba, o una biociencia. Estas características las estudia específicamente, pues prácticamente la biología. Y para eso, pues cada una de ellas son dependientes de las biomoléculas que vamos a estudiar en estos días, ¿sí? Entonces, el metabolismo, pues prácticamente es el centro control de los seres vivos, ¿sí? Prácticamente un organismo es literalmente dependiente de este. Y aquí, en este, que es el metabolismo, vamos a analizar lo que son todas las biomoléculas, como el agua, los carbohidratos, las proteínas, etc. ¿Ok? Entonces, pues bueno, un organismo siempre debe estar en equilibrio. A ese fenómeno de estar siempre en equilibrio se le llama homeostasis. Un organismo siempre va a estar creciendo. Díganme un ejemplo de crecimiento en los seres vivos. Un ejemplo de crecimiento. ¿Cómo puedes saber que un organismo está creciendo? Cambios físicos. ¿Cuál creen que sea la definición biológica de crecimiento? Por ejemplo, cuando les dicen, ya están bien grandes, estás creciendo mucho. Se estiró. ¿Cuál es la causa biológica del estiramiento? Es como la causa biológica del estiramiento. ¿O cuál es la causa biológica del crecimiento? El calcio, sí. ¿Dónde se pega el calcio? En los huesos. Entonces, cuando hablamos de la característica de un ser vivo de crecimiento, estamos hablando de que una persona aumentó de estatura. ¿Por qué subimos de peso? Entonces nuestras células aumentan grasas, exactamente. Cuando eres niño, tienes unas facciones y cuando eres adulto otras. ¿Por qué? Porque crecemos. ¿Y qué le pasa a las células de la cara? Se renuevan. Entonces, el crecimiento se define como el proceso en el cual las células se multiplican. Proceso de multiplicación celular. Multiplicación celular. Ahí está.
Ujú. Es el equilibrio de los seres vivos. Eso es crecer. Para que nosotros podamos realizar todas estas funciones, vamos a requerir de nutrientes. ¿Sí? Por eso es que aquí es importante identificar cada una de las características de los seres vivos y cómo cada nutriente va a influir en ellos. Ahorita vamos a empezar a ver estas que son las biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pero primero tenemos que entender entonces cómo funciona un ser vivo. Entonces ya vimos, el metabolismo es la forma en que el organismo respira, obtiene su energía y demás. ¿Sí? El crecimiento tiene que ver con la duplicación de las células. La homeostasis tiene que ver con el equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo estamos organizados? Los niveles de organización biológica. ¿Cómo nos reproducimos? También es bioquímico. ¿Sí? Acuérdense que el ADN que vamos a estudiar ahorita está dentro de los espermas y los óvulos, que permiten pues prácticamente la generación de un nuevo individuo. Irritabilidad. Cuando estamos muy estresados, por ejemplo, podemos producir más cortisol, más adrenalina. Tenemos huesos y nos adaptamos a casi todo. Todas estas características de los seres vivos son dependientes de pues prácticamente las biomoléculas. Todo esto es una cascada de señalización química que ocurre en los seres vivos gracias a las moléculas. Por eso es que en biología estudiamos las biomoléculas, porque son las responsables del comportamiento de los seres vivos. Y para decir que un ser vivo tiene pues prácticamente esta conceptualización, debe de presentar estas características. Por eso es que los virus no se consideran organismos, porque no tienen metabolismo, no tienen homeostasis, no crecen, no se reproducen, no son irritables, sí se adaptan, pero no tienen estructura. ¿Sí? Eso hace que pues prácticamente no sea un ser vivo. Si ahorita yo quisiera decir, a ver, ¿mi micrófono tiene vida? No, porque tiene metabolismo, no. Tiene homeostasis, no. Crecimiento, no. Reproducción, no. Organización, no. Irritabilidad, no. Adaptación, no. Nomás tiene estructura. Entonces, para que exista la vida como tal, deben de cumplirse estas características. ¿Ok? Bien, y estas características pues se concentran o son el resultado de la bioquímica de un organismo. Y esa bioquímica es prácticamente el uso de biomoléculas. Ahí está, es que decía bimoléculas. Hola, pásale, Francisco. ¿Quieres Francisco? Francisco, te entrego tu... ¿Se lo pasas? Te entrego tu 0. Órale. Ojo, no es alarmante. No es alarmante porque acuérdate que es un examen de diagnóstico. Quería ver cuál era el máximo número de aciertos que sacaban en el grupo. No sé, ustedes pregúntense. Ahorita es el primer grupo que le aplicó el examen hasta. No, o sea, pero aquí puede ser que sí. Sí. No sé, pues pregúntense. Miren, así de fácil. ¿Quién sacó más de 20? ¿Quién sacó más de 25? ¡Charán! Ya nos exhibiste. El que tengo aquí sacó 23. Los dos que tengo aquí sacaron 23. Entonces, ella fue la que sacó 25. Entonces, bueno, más de 25. ¿Se fijan qué fácil es? Y además les hice paro. No empecé de abajo.
Imagínense. ¿Quién sacó 2? El profe. Ok, biomoléculas, la base de la vida y de las características de los seres vivos. Literalmente cada una juega un papel muy importante y todas, como ustedes recordarán, son prácticamente muy dependientes del sistema acuoso o del el agua, ¿sí? El agua se puede decir que es una biomolécula también, la vamos a poner acá, que es una biomolécula. Esta la acabamos de revisar, ¿sí? La biomolécula como tal. Entonces las biomoléculas son las encargadas de dar las características a los seres vivos. Ya vimos que las propiedades físico-químicas del agua, pues literalmente son las que nos dicen, si no hay agua, no hay vida. Ok, y luego vienen otras biomoléculas auxiliares en prácticamente la función fisiológica de los seres vivos. Dice, la materia viva está formada por compuestas llamadas biomoléculas, de las cuales existen dos tipos, orgánicas e inorgánicas. Y por aquí viene un material de apoyo para que comprendamos a las biomoléculas. Vean, por ejemplo, aquí dice, mi hermano me pidió que cuidara a su gato diabético. ¿Sabían que los gatos tienen diabetes? ¿No sabían? ¿Quién sí sabía? Ajá, les da diabetes igual que a nosotros. ¿Por qué? Porque son seres vivos y como seres vivos, obviamente van a tener casi las mismas enfermedades que nosotros. Obviamente, la desventaja que tiene un animal es que no te dice, tengo mucha sed, me duerme, se me adormecen las manos, etc. Si a ellos padecen enfermedades, pero no las pueden manifestar. Aunque sí, obviamente sí cambia su estado de ánimo. Dime. Sí, el VIH felino. De hecho, se vacunan para los dos. Pero no es el mismo que el de los humanos. A muchas especies el virus de inmunodeficiencia los ataca. No sé si les platiqué al inicio de las clases en método científico que así fue como se descubrió que el virus del VIH fue como un tipo virus COVID. Surgió de una pandemia que nunca se percató la sociedad que existía, debido a ciertas condiciones socioculturales. No sé si les platiqué rápidamente. Estaba la situación de Nigeria, si mal no recuerdo. Había esclavitud, los tenía esclavizado creo que Inglaterra, no recuerdo bien, pero más o menos. Entonces, aquí lo que pasa es que esa sociedad tenía hambre. Entonces, si una sociedad tiene hambre, ¿qué es lo que se come? Pues lo primero que encuentres, ¿no? Y lo primero que encontraban ellos eran los simios, bueno, no los simios, una especie de mono que tenía, pues obviamente, habitando esa zona. ¿Qué hacían ellos? Pues los mataban y los cocinaban porque era su fuente de alimento. Desafortunadamente, esta especie tiene un virus muy parecido al virus del VIH que afecta a este tipo de animales. Entonces, una de las teorías que se ha venido desarrollando es que seguramente por el consumo de ese mono, en algún momento, una gota de sangre, un alimento mal cocinado, provocó el salto evolutivo del virus de esa especie al ser humano. El ser humano es un caldo de cultivo. El paciente cero se lo contagia al primer paciente, al segundo individuo, ya son dos, el segundo a otro y a otro. ¿Qué pasaba? ¿Ustedes creen que en la época de la esclavitud llegaban, ay, te enfermaste, vamos a hacer estudios para ver qué tienes? No. Entonces decían, no, pues se murió un negro, se murió otro negro, se murió todos los esclavos, ni modo. Y además, lo que pasaba es que, por ejemplo, muchos de los terratenientes o muchos de los que compraban esclavos abusaban sexualmente de ellos o inclusive tenían pues centros de prostitución y ejercían los centros de prostitución con esclavos. ¿Ustedes creen que una prostituta que era esclava decían, ay, ¿qué te pasó de que te estás muriendo? No. Entonces la enfermedad fue avanzando y evolucionando y se escondió durante muchos años, casi 40 años. ¿Qué es lo que pasa? Se termina la esclavitud, una población no esclavizada empieza a dispersarse, o en su defecto los esclavos eran importados a Inglaterra. Obviamente, mucha gente tenía relaciones sexuales con la población que ya llevaba el virus y fue diseminándolo.
de tal forma que tal vez las personas se enfermaban, pero no lo declaraban. Y así fue como hasta los 80 esta enfermedad fue evolucionando. Entonces, gracias a estas condiciones sociales, es que el VIH se descubre hasta mucho tiempo después. Y se acusó a la comunidad LGBTQ, Y, Z y demás, porque pues fueron los primeros que manifestaron la enfermedad por la, digamos, por la libertad sexual que ellos tenían. Sin embargo, había evidencia de que pues desde antes esta enfermedad existía. Les voy a pasar, miren, el documental se llama... Ay, ¿cómo se llama? Véanlo, está bien interesante. Orígenes... Creo que Orígenes del SIDA, Orígenes del SIDA. Que ya en la actualidad la enfermedad ya es menos... no. Déjenme ver si es este. Y ahorita queremos verlo, profe. Sí. Tenemos 2 horas de ver, pero déjenme ver cuál es. No, no es este. Ay, yo me acuerdo que dije, lo voy a guardar porque está buena el documental. Creo que es este. Sí, es este, pero no, más bien no apunta. El SIDA. A continuación, en Odisea. Déjame ver si es. Creo que sí. Últimos 50 años, 100 Bill Clinton la ha ignorado y se ha propagado y propagado y ¿Lo quieren ver? Está, está bien. Biomoléculas, pero pues al final esto nos ayuda también a